ante la crisis que está, inflación de tantos años seguidos, y bueno, ¿por qué no lo pensamos? Pero, ¿qué pasaría, Pablo? Sí, Fernando, un poco está esto que decís vos, que está instalado en la agenda de debate la dolarización, sobre todo por la insistencia de Javier Milei. Es claro que la dolarización suena atractiva porque se vende con mucho marketing, y ese marketing dice, por ejemplo, en palabras de Javier Milei, que con la dolarización se va a estabilizar la economía, se va a terminar con la inflación, se van a mejorar los salarios y que el país se desarrollará. Es una mentira gigante como el Aconcagua, creo yo, pero bueno, quisiera explicar un poco por qué la dolarización es un plan bomba, y bomba para quiénes. Y creo que es bomba fundamentalmente para los asalariados. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, hay una cuestión técnica clave en la dolarización de una economía, que es cómo se reemplazan los pesos que están en circulación y los pasivos del Banco Central, la plata o los títulos que debe el Banco Central, por dólares. Es una cuestión entre comillas técnica, y ahora vamos a ver por qué. Y que se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿a qué tipo de cambio se van a reemplazar los pesos por los dólares? Actualmente el tipo de cambio oficial, digamos el mayorista, está en 200, para simplificar, está un poquito más, pero está en 200. En función de los activos y pasivos que tiene el Banco Central, yo no me quiero meter en esto, los que miran esos números dicen, bueno, habría que dolarizar a 400, o sea, llevar el dólar oficial de 200 a 400. Pero hay quienes que miran las reservas netas del Banco Central, porque el Banco Central tiene muchas reservas, y en esas reservas están los swaps, están los dólares. Bajo distintos formatos, digamos, que no son el dólar físico guardado adentro del Banco Central. Claro, y después hay dólares físicos, que son los dólares de la gente que tiene caja de ahorro en dólares, que los tiene el Banco Central en algún sentido en sus cuentas. Pero bueno, sacando todo eso, cuando uno dice cuánto tiene de reservas netas el Banco Central, muy poquito. Muy poquitas reservas en dólares. Entonces los que miran eso te dicen, bueno, si tenés que dolarizar con esos poquitos dólares que tenés y con los muchos billones de pesos que hay en circulación, el dólar se iría a 1000, o incluso algunos dicen a más de 1000, ¿no? Bueno, entonces esa cuestión técnica, que no lo es de todo técnica porque entran a jugar un montón de actores, es central. ¿A cuánto se dolariza? Bueno, Milei dijo en una entrevista con Fantino el año pasado, mi referencia es el mercado. Y habló del contado con liquidación. Si hoy uno mira el contado con liquidación, está a 400, ¿no? Es una forma de adquirir dólares, ¿no? Es uno de los dólares paralelos. El contado con liquidación es una forma, dado que hay como una suerte de cepo a la adquisición de dólares, es una forma de comprar dólares donde funciona el mercado, pero con restricciones igual. Hay quien dice, bueno, vos liberás todas las restricciones, incluso el contado con liqui, y se te va a ir más arriba. Claro. Pero supongamos que es ese, que es 400. Es decir, tendríamos en principio una dolarización que arranca con una equivalencia de $1 igual a 400 pesos. Bueno, ¿qué efecto tiene eso sobre el salario? Creyéndole a Milei que va a 400 y que no se va a 1000 o a 1000 y pico. Bueno, tomemos un salario de 200.000 pesos. Hoy un salario de 200.000 pesos, que podría ser, digamos, algo que se aproxima al promedio de los asalariados registrados en blanco, a 200 pesos, que es el actual tipo de cambio, son $1000. Si el dólar se va a 400, esos 200.000 pesos se van a transformar en $500. Es decir, que en términos de dólares el salario se va a la mitad, baja a la mitad. Bueno, ¿alguien puede creer que los empresarios se van a volver tan bondadosos para seguir pagando los $1000 cuando la dolarización le baja el salario a la mitad? Bueno, yo creo que no. Bueno, pero supongamos que el tipo de cambio se descontrola en el proceso de dolarización y se va a más, a 1000. Bueno, con un tipo de cambio de 1000, el salario, los 200.000 pesos, que hoy son $1000, se va a $200. Sería una desvalorización terrible del poder de compra del salario. Veamos otros aspectos. ¿Cuánto pagaríamos en dólares por lo que hoy está cortado? Por la electricidad, por el gas, por el transporte en una economía dolarizada. Bueno, eso Milei no lo dice, pero seguro pagaríamos mucho más que ahora.
Bueno, Milei engaña a todos los que vieron perder, que se destruyera su poder de compra en los últimos años al decir que con la dolarización tiene una solución mágica para terminar con la inflación. Primero que no es mágica esa solución porque hay inflación mundial. En las economías centrales hay inflación también. Claro que en menor escala que en Argentina. Lo que no dice Milei es que la dolarización tendría como primer acto una desvalorización terrible de los salarios medidos en dólares. Como decíamos, actualmente 200.000 pesos, $1.000. Eso con la devaluación y dolarización podrían transformarse en 500 o en $200. Es decir, ¿tendríamos salarios en dólares? Sí, pero tendríamos muy poquitos dólares en nuestro bolsillo y por ende vamos a comprar menos bienes y servicios. Ni hablar de lo que generaría esa devaluación, de hecho, pues una devaluación en términos de precio, ¿no? O sea, inflación y... Bueno, lo que es bienes importados, si uno tiene un celular importado que hoy se transforma a 200 pesos por cada dólar, transformado a 400 pesos por cada dólar, sería un incremento de precio de los bienes importados. Lo mismo que podría impactar en servicios como Netflix, etcétera, pero supongo que eso lo sacamos de lado porque no es lo que necesitamos urgente para vivir. Pero veamos otro aspecto. ¿Qué pasa con el pequeño ahorrista que hoy tiene, por ejemplo, $1 millón de pesos? $1 millón de pesos, que no es mucho, son 3, 4, 5 sueldos ahorrados. Los tiene en un plazo fijo. Hoy equivalen a $5.000. Ese millón de pesos equivale a $5.000 con el tipo de cambio oficial de 200. El ahorrista, que es el sujeto al que le quiere hablar Milei muy quiere especialmente, ahorrar, sí. ¿no? Bueno, con el dólar a 400, que es lo mínimo a donde se iría el dólar, ese ahorro baja a $2.500. Y si uno dice, bueno, se descontrola y se va a 1.000 o más, ese ahorro se derrite, se transforma en $1.000 con un tipo de cambio, $1 igual 1.000 pesos. A Malena le encanta esto porque está lleno de números. No, te estoy siguiendo. Bien. Celeste dijo, no, así que deben tener algunos dólares ahí en el banco. Dijo, no puede ser de No ninguna puede manera. ser. No puede ser. Pero bueno, son $1 millón, hoy son $1 millón de pesos, perdón, hoy son $5.000, podrían derretirse y transformarse en $2.500 o en $1.000 con una devaluación previa a una dolarización. Otra pregunta retórica. ¿Alguien cree que los bancos se van a volver tan generosos que van a dolarizar los ahorros al tipo de cambio más favorable para el ahorrista? Ya me estoy riendo, ¿no? No, seguro que no. Pero miremos el otro lado del sistema bancario. ¿A qué tipo de cambio van a querer dolarizar nuestras deudas, por ejemplo, por préstamos personales o por tarjeta de crédito? ¿Se imaginan pagando la tarjeta en dólares todos los meses, pagando la tarjeta no en pesos, sino en dólares? El mínimo. Con $1 a 1.000, Claro. mínimo, Y máximo. plan de 24 cuotas para ir pagando de a poco. Bueno, ¿alguien puede confiar que los banqueros argentinos van a permitir que se licúen nuestras deudas favoreciendo al deudor con $1 más generoso al deudor? No. Creo que nadie. Son preguntas retóricas, pero son importantes hacérselas. ¿A qué tipo de cambio se van a dolarizar todos estos activos y pasivos? Son preguntas importantes porque Argentina tiene una larga historia de confiscación de los pequeños ahorristas por el sistema bancario. El plan Bonex en el 89, Corralón en el 2001, especificación asimétrica con Dualde. El sistema bancario siempre sale resguardado, se protege a sí mismo y obviamente no protege ni al ahorrista ni al que tiene una deuda. Los ejemplos mencionados son apenas una muestra del trastocamiento gigantesco de precios relativos que implica una devaluación previa para poder aplicar la dolarización. Pero hay mucho más. La deuda pública en pesos del Estado argentino, que es el problema que tiene inmediato Massa y que canjeó la semana pasada. Deuda pública... La que Juntos por el Cambio dice que es impagable, que bueno, no la pagaría en la... Imaginen que la transforman a dólares. Argentina ya tiene una deuda muy importante en dólares. La deuda en pesos tiene el problema que tiene Massa, pero es más manejable que la deuda en dólares. Transformada en dólares, se incrementaría enormemente esa hipoteca fraudulenta que tiene la Argentina como deuda en dólares y que eso ata a la Argentina, al sistema financiero internacional y al FMI, que son los que mueven como los hilos de la economía. Bueno,
uno podría mencionar otras consecuencias, por ejemplo, para la industria argentina, una devaluación y una dolarización implicaría, no por defender la industria tal cual es, pero implicaría una destrucción industrial y despidos. Milei dice que con la dolarización se termina el señoriaje, que es una suerte de ventaja que saca el Banco Central por emitir peso, por tener el monopolio de emitir peso, lo que nos dice que si se elimina el peso, ese señoriaje, ese beneficio de la emisión queda en manos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, se lo mire por donde se lo mire, el plan de dolarización de Milei es un plan bomba. Más precisamente es una bomba atómica contra las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Muy bien. No hay que comprar más este tipo Parece de que no. este tipo de recetas. Milei y el verso